Bueno, continuamos con las charlas sobre el ludismo sexual para el colectivo Corazón del Barrio de Puebla, México, y nos quedan abordar un par de cuestiones. Me gustaría que abordáramos ahora una famosa palabra y un famoso concepto del cual todo el mundo quiere hablar y que ahora casi que sirve para vender desde bandas de música y bebidas gaseosas, que es la famosa teoría queer. Bueno, es bastante complicado para mí hablar de este tema porque se ha dicho mucho, y entonces, ¿cómo decir algo que no esté ya explicado por otras personas como, no sé, Michael Warner, Beatriz Preciado, David Halperin, y que no circule por las redes sociales y demás donde ustedes podrían acceder? Pero hagamos un poco de memoria y tratemos de explicar como cierta dinámica de funcionamiento y orígenes de la teoría queer. La teoría queer comienza cuando a la filósofa lesbofeminista italiana, pero radicada en Estados Unidos, Teresa de Lauretis, se le ocurre organizar un encuentro y presentar un artículo que se llama, donde utiliza esta colocación, teoría queer. Recordemos que queer en inglés, para la gente que habla como nosotras diferentes variedades lingüísticas del español, queer no quiere decir nada, pero queer en inglés tiene toda una connotación peyorativa, con una marca de estigma e insulto muy fuerte, que yo diría que incluye por un lado la palabra freak y por el otro lado la palabra homosexual, o sea, una mezcla de homosexual con freak da queer, o sea, un homosexual muy raro. Cuestiones que Teresa de Lauretis, para finales de los 80, principios de los 90, presenta esta colocación, teoría queer, que es muy disruptiva en el ámbito de la academia. Prontamente la abandona porque se da cuenta de la manipulación y la apropiación que tiene esto por ciertas cuestiones que queer venía incluso a inquietar y fisurar y cuestionar. Lo cierto es que queer como insulto estaba siendo, en los países de sajones parlantes, estaba siendo utilizado como reapropiación del insulto por parte de los colectivos que se habían escindido de las políticas heteronormalizadoras GLTB. O sea, todo aquel estamento que podría haber estado incluido en las filas GLTB, pero que por diversos motivos no querían asimilarse a los modelos de heteronormalización propuestos por el Estado, diferentes Estados-naciones y por las políticas de derechos civiles, empieza a reapropiarse de este insulto para hacerlo una barricada política. Yo siempre digo que en mi cabeza queer es como el producto bastardo de una orgía entre diferentes resonancias conceptuales que se enfiestaron una noche con muchas drogas, en donde podrían estar las feministas radicales de principios de los 70 con su idea de que hay que parar la producción humana y que las mujeres tienen que reapropiarse de sus vientres y no parir más, o sea, cerrar la fábrica, donde podrían estar también de parte de ellas conceptos tales como la idea de que el sexo es político y por ende las mujeres tienen que dejar de ser las prostitutas impagas de los hombres heterosexuales, pensando en contra de la supuesta liberación sexual propuesta post años 60. En esa orgía también están las corrientes que piensan el poder no como represivo sino como productivo. Me estoy refiriendo a Foucault, pero también a Deleuze y Guattari. Y finalmente todo lo que es el feminismo postestructuralista, radical y pro políticas sexuales, donde, no sé, desde Gayle Rubin, Pat Califia, hasta las filósofas postestructuralistas como Judith Butler, Teresa de Lauretis, Joan Scott, bueno, en lengua hispana, Beatriz Preciado. Todas estas personas han hecho que queer funcione como
ha funcionado y habrá que ver si sigue funcionando, cada quien verá. Es decir, queer es un concepto que amalgama entonces políticas post-identitarias contra los modelos de asimilación propuestos desde la heteronormalización del heterocapitalismo global cognitivo que habíamos estado hablando. Es decir, aquellas personas que se dan cuenta que si bien es legítimo plantear ciertos derechos civiles como matrimonio igualitario, adopción de niños, derecho a herencia y demás, esos no dejan de ser derechos dentro de una legalidad propia del heterocapitalismo que no hace sino afirmar desde el binomio de género, varones, mujeres, masculino, femenino, hasta ideas tales como propiedad privada, familia. No las fisura, no las cuestiona, sino que las da por sentadas, como si el mundo fuera así naturalmente, y una elige libremente si se casa o no se casa con otra mujer para adoptar y demás, pero en donde ese destino obtura y torna abyectas otras maneras de pensar y de reagruparse en torno a los placeres, en torno a lo que Foucault llama prácticas de la vida comunitaria, en torno a lo que las feministas italianas llamaron el affidamento, que es ciertas maneras de vivir y convivir grupal y comunitariamente entre mujeres, pero desde las asimetrías, no planteando una horizontalidad que nunca se produce. Bueno, entonces queer engloba, como decirlo de alguna manera, citando a la Beatriz Preciado, a los malos sujetos de la política, aquellos que no se pueden englobar porque no lo desean o porque simplemente son demasiado abyectos en estas políticas reivindicativistas de derechos civiles, que no hacen otra cosa, mal que nos pese, que reafirmar el mundo tal como lo conocemos, y por lo único que pugnan es porque la variable menor del par metafísico occidental esté a la misma altura que la variable mayor del par, o sea que los homosexuales obtengan lo mismo que los heterosexuales, pero que no destruye esa conceptualización metafísica binómica.